Bueno, vamos con ahora geografía. Vamos a ver, vamos a trabajar lo que es la geografía. Y bueno, vamos a definir un poquito lo que significa. Bueno, de entrada, podemos decir que la geografía es una ciencia social. ¿Ok? También es una ciencia que la catalogan como ciencia experimental, pero vamos a considerar que es una ciencia social. Dentro de la que es la geografía, utilizamos como método para la geografía, pues básicamente lo que es la observación, lo que es la investigación documental. A esta investigación documental se le conoce como los sistemas de información geográfica. Así se conoce, como sistemas de información geográfica. Para nuestro país, el sistema de información geográfica más importante es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ahí lo vamos a tener. Luego también está el método experimental dentro de la geografía. Y por último está la cartografía. A través de la cartografía, pues hacemos la elaboración de mapas. Ya hablaremos un poquito acerca de los mapas, pero básicamente es lo que hacen los geógrafos, trabajar con mapas, porque ahí es donde tienen básicamente la información, toda la información de tipo geográfico. Bien, ahora, ¿cómo se define la geografía? Pero antes de eso vamos a ver cuál es su etimología, es decir, ¿qué significa geografía? Geo quiere decir tierra y grafos significa descripción. Entonces la geografía digamos que es una descripción de la tierra, pero no como una estructura completa, sino que solamente trabajamos con la superficie de la tierra. Entonces vamos a hacer una definición. ¿Qué es la geografía? Bueno, la geografía es la localización sobre la superficie terrestre de los fenómenos físicos, biológicos y humanos, sus causas y su relación mutua. Esa es la definición que va a tener la geografía. Esta definición la elaboró Martone, el padre de la geografía moderna, así se llama, Martone. Y para Martone van a haber una serie de principios, que son los principios geográficos. ¿Cuáles son esos principios geográficos? Bueno, los principios geográficos son el principio de localización, principio de causalidad, causalidad, principio de relación, principio de temporalidad y principio de síntesis. Esos son los principios de la geografía. Es con lo que los geógrafos trabajan en la actualidad sobre cuáles son los componentes más importantes de la geografía. Ahora bien, la geografía
¿sí? Va a tener una serie de, sí, componentes, pero vamos a ver, ¿cuál es el objeto de la geografía? Su objeto es el espacio geográfico. Ese es el objeto de la geografía. Y el espacio geográfico va a tener tres formas o tres características. Lo que es el territorio, la región y el paisaje. Bien, ¿qué es el territorio? Es un espacio geográfico, ¿sí? En donde vamos a encontrar que está limitado o delimitado. Es un espacio que está delimitado por fronteras reales. Bueno, fronteras, vamos a ponerle fronteras físicas o imaginarias. Cuando hablamos de fronteras, nos referimos a cuál es la delimitación de un territorio. Por ejemplo, nosotros hablamos del territorio nacional, todo lo que es México. Y México va a estar delimitado por una serie de fronteras. Voy a tratar aquí de más o menos medio dibujar cómo sería esta cuestión de México, así, más o menos. Entonces, si delimitamos así México, entonces nos damos cuenta que México tiene una serie de fronteras. Eso sería México. Ahí está. Más o menos así. Bueno, aquí tiene una serie de frontera y aquí tiene otra frontera. ¿Cuál es la delimitación de esa frontera? Pues los Estados Unidos y aquí Guatemala y Belice. Ese es un territorio, esa es una frontera. Entonces vamos a tener esos territorios al norte y al sur. Vamos a tener esos territorios con Estados Unidos y con Guatemala y Belice. También un territorio puede estar delimitado, por ejemplo, los estados. Entonces vamos a tener ahí dividido los estados, que es la división política. La división política de los distintos estados de la República. Entonces, esa es la delimitación que vamos a tener. Eso es un territorio. También los estados se dividen en municipios. Entonces tenemos los municipios que tienen sus fronteras, los estados que tienen sus fronteras y el país que tiene sus fronteras. Eso es un territorio. Luego viene lo que es Norteamérica. Es el territorio que está formado por Canadá, Estados Unidos y México. Centroamérica es otro territorio y Sudamérica es otro territorio. También todo el continente es un territorio. Y luego está el continente europeo, el continente africano, el continente asiático. Esos son territorios. ¿Qué es una región? Bueno, aquí es un espacio geográfico. La región es el espacio geográfico que va a estar delimitado por aspectos sociales, culturales, políticos, que pueden ser, los sociales pueden ser tradiciones, ¿sí? Culturales, muchas cosas, políticos y religiosos. Esa es una región, por eso hablamos de comida regional, música regional, las costumbres de la región del sureste, la región del norte, la región del centro, la región del Bajío. Por eso hablamos muchísimo de regiones, porque estamos hablando de las características o aspectos que pueden ser de carácter social, como el idioma, culturales, como las costumbres que puedan tener. Los culturales pueden ser las costumbres, políticos,
Sí, son aquellos cómo está conformada una región. Puede estar conformado por un cacique, por un grupo, por la comunidad. Y religiosos, porque pueden ser católicos, protestantes y cualquier otro. Bueno, el paisaje es un espacio geográfico que es lo que abarca la vista. Entonces va a ser aquello que abarca la vista. Así, si ustedes se paran en un espacio geográfico, lo que alcance a ver su vista, ese es un paisaje. Y tiene dos aspectos, la parte natural del paisaje y la parte cultural, cuando la mano del hombre está presente. El ejemplo que siempre les doy es que se imaginen un bosque y en ese bosque se imaginen un columpio. Todo el bosque es la parte natural, lo que alcanzan a ver. Y el columpio es la intervención del hombre, es una parte cultural. Entonces, cuando nosotros hablamos de un paisaje, nos referimos a esos dos aspectos, los naturales y lo cultural. Bueno, eso es el espacio geográfico. Y vamos a tener esos aspectos, tanto naturales, sociales como culturales y económicos. También vamos a tener, aquí le vamos a agregar los económicos. Los económicos es lo que se produce, es la producción. Puede ser una zona industrial, una región industrial, puede ser región agrícola, puede ser una región ganadera o pesquera, puede ser una región donde se produce maíz o frijol o cualquier otro tipo de producto. Entonces, esos son los componentes naturales, sociales y económicos del espacio geográfico. Ok. Luego vamos a ver con lo que es la localización, distribución, temporalidad y relación. Eso ya está. ¿Sí? Bien. Eso es básicamente la geografía. Ahora, la geografía la vamos a dividir en dos. Lo que es la geografía física y lo que es la geografía humana. En la geografía física se estudia todo lo natural, mientras que en la humana se estudia todo lo relacionado con los grupos sociales, como la población. Vamos a ver lo que podría ser la población, la migración, los recursos, las religiones y muchas otras cosas. ¿Ok? Esos son los aspectos humanos. Y así va a estar conformada lo que es la geografía. Bueno, voy a tomar la foto para mandárselas. Ya está para todos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que entendemos por geografía. Como en la geografía lo que estudiamos es a la Tierra, entendemos a la Tierra como un planeta y decimos que es el tercer planeta del sistema solar. En el sistema solar, pues hay varios planetas. Entre ellos está la Tierra, que es el tercero. Y la Tierra tiene una forma.
no es completamente esférica, sino es como una especie de, se conoce como un esferoide de rotación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la Tierra está aplanada en los polos. Eso significa una esferoide de rotación. Bueno, ¿cómo sería esto? Vamos a ver. Esto es básicamente la Tierra. Ahí está. La Tierra, el planetita. Voy a sacar un eje. Este eje es el eje terrestre. Y hay otro eje que está inclinado y es donde se va a mover la Tierra. Es el movimiento de la Tierra. La Tierra se mueve sobre ese eje que se conoce como eje de rotación, la rotación de la Tierra, que dura 24 horas. Esa es la rotación de la Tierra, 24 horas. Y está inclinado 20, 23 grados, 27 minutos. Así, 23 grados, 27 minutos. Esa es la inclinación de la Tierra. Y con esa inclinación es con la que gira la Tierra. O sea, la Tierra no gira derecho. O sea, no está derecha, sino que tiene una pequeña inclinación y con esa inclinación pues va a tener su movimiento. Y ese movimiento es lo que le da el día a la Tierra. Todo ese giro sobre su propio eje es precisamente esa inclinación, ¿sí? Que es de 23 grados, 27 minutos. Después de esto vamos a tener algunas líneas dentro de la Tierra, ¿ok? Bueno, pero para eso, para poder entender cuáles son las líneas y puntos que son imaginarios, voy a poner la Tierra, ¿sí? Enderezada. Pero acuérdense que tienen inclinación. Este es el eje de rotación. Sí, este es su eje de rotación. Estoy enderezando a la Tierra, sí, la estoy enderezando, ¿ok? Bueno, para poder entender cuáles son las líneas. Los puntos, son los puntos. El polo norte y el polo sur. Esos son los puntos de la Tierra. Luego hay una línea, así, que se llama paralelo. Esta línea que tenemos aquí se conoce como paralelo y es el paralelo ecuatorial. Ese paralelo ecuatorial está en 0 grados y el polo norte va a estar en 90 grados y el polo sur va a estar en 90 grados. Por eso son 90 grados polo norte, 90 grados polo sur. Luego viene otra línea que es así. Esta línea se conoce como el trópico de Cáncer y está a 23 grados 27 minutos. Luego hay otra línea. Esa línea se conoce como círculo polar ártico y ese está a 66 grados 33 minutos. Bien, eso es en el norte, en el hemisferio norte. Luego vamos a tener otra línea así, que también es un paralelo. Todos estos son paralelos, que es el trópico de Capricornio, que va a estar a 23 grados 27 minutos, pero ahora al sur. Y el otro paralelo, que lo conocemos como el círculo polar
antártico. El círculo polar antártico está a 66 grados 33 minutos hacia el sur. Esos son los paralelos. Luego hay otra línea que la voy a dibujar aquí sobre el eje, ¿sí? Y a esa línea se le va a conocer como un meridiano. El que pasa así en cero, ¿sí? Aquí es 0 grados, se llama meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Ese meridiano, ¿sí? Acuérdense que va a dar la vuelta, toda la vuelta, el paralelo ecuatorial a la Tierra. Entonces, el meridiano está aquí en cero, da toda la vuelta y son 180 grados. Pues va de 0 a 180 grados dándole toda la vuelta alrededor. Y vamos a dibujar todos los meridianos, bueno, no todos, obviamente, sino aquí van a estar lo que son los meridianos. Y acá están los otros meridianos. Estoy dibujando los meridianos. Bien, y eso es como se observa la Tierra. Y esas son las líneas y puntos de la Tierra. Líneas y puntos de la Tierra. Ahora, ¿qué hacen esos puntos y esas líneas? Bueno, nos van a dividir la Tierra en 4 partes. ¿Sí? El paralelo, acuérdense que este es el paralelo, y este es el meridiano. ¿Ok? Entonces, este es el meridiano y este es el paralelo. El paralelo me divide a la Tierra en dos hemisferios. En el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Así nos va a dividir a la Tierra los paralelos, en un hemisferio norte y en un hemisferio sur. Mientras que los meridianos van a dividir la Tierra en un hemisferio que se llama occidental y un hemisferio oriental. ¿Qué es el hemisferio occidental? Pues es el oeste. ¿Qué es el hemisferio oriental? Pues es el este. En geografía, nosotros localizamos algo con la famosa cruz o rosa de los vientos. Entonces le ponemos así, no sé. Y entonces esto es el norte, esto es el oeste, esto es el sur y esto es el este. Esto es lo que conocemos como el occidente y esto es lo que conocemos como el oriente. Pues donde está Japón, China, Rusia, todo eso es el oriente. Pero también la Ciudad de México se pueden dividir en norte, sur, este y oeste, o sea, occidente y oriente. Esos son las líneas que nos permiten identificar algo en la Tierra, o sea, son las líneas que vamos a utilizar para poder dividir o marcar a la Tierra. Entonces ahí están los paralelos, meridianos y los polos. Bueno, vamos entonces con las coordenadas geográficas. ¿Cómo vamos a obtener las coordenadas geográficas? Entonces déjenme tomar la foto.
Bien, entonces vamos con el tema de las coordenadas geográficas. Entonces, coordenadas geográficas. ¿Para qué nos sirven las coordenadas geográficas? Para la localización sobre la superficie terrestre. Para eso sirve. La localización sobre la superficie terrestre. Bueno, ¿cómo son? Regresemos a nuestra Tierra. Y entonces tenemos el paralelo. Este es el paralelo ecuatorial, el Ecuador. Y tenemos nuestro meridiano. Entonces es el meridiano. Meridiano de Greenwich. Ahí está. Meridiano de Greenwich. Tenemos el hemisferio norte. Tenemos el hemisferio sur. Acuérdense que aquí está el norte y aquí está el sur. ¿Sí? Estos son 0 grados, estos son 90 grados, 0 grados, 90 grados. El paralelo ecuatorial le da la vuelta a la Tierra, toda la vuelta, así, alrededor. Entonces aquí están 0 grados y aquí están 180 grados. Y tenemos el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Así va a estar dividida la Tierra. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas que nos permiten localizar a cualquier punto sobre la superficie de la Tierra. Si es la superficie de la Tierra, todo hacia alrededor, ¿sí? Como si fuera una pelotita. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos a la latitud. La latitud se mide de 0 grados a 90 grados. Esa es la latitud. Entonces, fíjense, cuando yo me paro del centro, esto es el centro de la Tierra, si estoy adentro. Y entonces, cuando me paro aquí en el centro, subo de 0 a 90 grados. O de 0 a 90 grados, norte y sur. Entonces, otra vez. Estoy en el centro y subo de 0 a 90 grados al norte, de 0 a 90 grados al sur. Y entonces, esa es la latitud norte y la latitud sur. Esa es la primera coordenada geográfica. Luego vamos a tener la longitud. La longitud se mide de 0 a 180 grados. 0 a 180 grados. Ahora vamos a estar aquí, ¿sí? Esto es el centro, y me voy a mover 180 grados para atrás, y luego del otro lado, 180 grados para atrás, ¿ok? Estoy en el centro, me muevo así, 180 grados y 180 grados. Pero es 180 grados oriente, 180 grados occidente. Entonces la longitud van a ser longitud occidental, que el occidental es el oeste, y longitud oriental, que oriental es el este. Y así está, ¿sí? Me muevo latitud y me muevo longitud. Entonces, si quiero localizar algo, me puedo mover, por ejemplo, 30 grados norte, ahí está, 30 grados norte, 60 grados de longitud occidente o oeste. ¿Ok? Y ahí está, ya localizó un punto. Otra vez, me puedo mover 60 grados sur y 45 grados de longitud hacia el este. Y entonces ya localicé un punto. Ahí está ese punto. O sea, esto es la Tierra y aquí está. Estoy localizando en este punto. Acuérdense que esto está así redondo. Me subo por acá así redondo y me muevo por acá.
¿Ok? Y así podemos localizar cualquier cosa dentro de lo que son las coordenadas. Hay otras dos coordenadas, aparte de la latitud y la longitud, que es la altura y la altitud. Pero eso no es... Ah, nada más viene la altitud. Entonces, la altitud, yo no sé por qué, vamos a poner los dos. Altitud y altura. Bueno, la altitud se mide en metros sobre el nivel del mar. O sea, está el mar y nosotros medimos la altitud en metros sobre el nivel del mar. Esto es el mar, nivel del mar, y se mide, es la altitud, pero la altitud es un punto variable, cambia. Es decir, que un objeto cambia su altitud, así. Por ejemplo, un avión. Si aquí tenemos un avión, así el avión, y entonces ahí tenemos el avión. Entonces el avión puede cambiar su altitud. La altura también se mide en metros sobre el nivel del mar. Igual, esto es el mar, ¿sí? Estos son los metros sobre el nivel del mar, pero este es un punto fijo, no se mueve. Eso es, por ejemplo, cuando tenemos una montaña, ¿sí? Entonces, la montaña tiene una altura. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, nuestra ciudad, entonces tenemos, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿sí? Y esto es el mar, a nivel del mar, entonces la Ciudad de México, aunque es un valle, está a una altura. La altura, ¿sí? Respecto del nivel del mar, más o menos son como 2000 metros sobre nivel del mar. Ahí está, más o menos, porque es un poquito más. Pero aproximadamente son 2000 metros sobre el nivel del mar. Maestro, ¿puede repetir el significado de altura, por favor? El significado de altura es cualquier punto sobre el nivel del mar, que se mide en metros sobre el nivel del mar, pero es un punto fijo, no va a cambiar, no se mueve. Y por ejemplo, la montaña, el Everest, ¿sí? Tiene una altura de cerca de 8000 metros sobre el nivel del mar y nunca se va a mover, igual que la Ciudad de México. Eso es su altura. Y la altitud, pues cambia, puede variar. Es un punto, por ejemplo, cambia la altitud de un avión, puede subir o puede bajar. Esas son las coordenadas geográficas. Muy bien, vamos con el siguiente punto. Vamos con los usos horarios. Usos horarios. La palabra usos está con H porque no se refiere al verbo usar. Se refiere a un aparato que se utiliza mucho en el telar o en el... ¿Como telescopio? No, espérame. Se usa mucho en un aparato que se
Se emplea en el telar, en los telares para hacer mantas, cobijas, ¿sí? Y es un aparatito donde se enrosca el hilo. Sirve para hilar, ¿sí? Es una, así como una cosita, así como el marcador, pero es más redondo, y entonces ahí se hila, gira, y entonces se enreda el hilo. Bueno, pero también se usaba ese para poder marcar territorios. En un sembradío, por ejemplo, separar el sembradío en diferentes como territorios. Por eso lleva el nombre de usos con H, no por la palabra usar, que se va sin H. Bueno, para entender los usos horarios, vamos a regresar a lo que es la Tierra y a lo que son nuestros paralelos. Ahí está. Entonces tenemos el hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio oeste y el hemisferio este. ¿Ok? Pero vamos a colocar ahora eso en un mapa, en un plano. Así, este es nuestro plano. Y lo vamos a dividir en 4 partes. Esta que va de 0 grados a 90 grados, que este es el hemisferio norte, y va de 0 grados a 90 grados, y este es el hemisferio sur. ¿Ok? Norte, sur. Luego dividimos esto como a la mitad, ¿sí? Aproximadamente a la mitad. Y esto va aquí de 0 grados a 180 grados, de 0 grados a 180 grados. Y entonces tenemos el hemisferio occidental, que es el oeste, y el hemisferio oriental, que es el este. Y ahí está. Si ponemos nuestra línea, esta, nuestra cruz, tenemos norte, oeste, sur y este. Así, no sé. Ya está. Luego, vamos a dividir esto en diferentes puntos. ¿Qué quiere decir? Que 180 grados, esos 180 grados, los vamos a dividir entre 15 grados y vamos a tener 12. Estas son las horas, 12 horas. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. ¿Cómo se va a dividir? Lo vamos a hacer despacio. Así, a la mitad. Luego esto más o menos a la mitad. Más o menos a la mitad. Luego en 3 partes iguales, así más o menos. 3 partes iguales y 3 partes iguales. Este también más o menos a la mitad. Luego la mitad. Luego más o menos en 3 partes iguales. No se ve muy exacto porque pues, no estoy haciéndolo con regla, ¿no? Y vamos a dividir cada 15 grados. Entonces aquí serían 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 75 grados, 90 grados, 105 grados, 120 grados, 135 grados, 150 grados, 165 grados y 180 grados. Lo mismo de este lado. Vamos a tener 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 75 grados, 90 grados, 105 grados, 120 grados, 135 grados, 150 grados, 165 grados y 180. Esos son los grados. Así van a estar divididos. Aquí abajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir a la mitad, luego más o menos mitad, mitad, en 3 partes, en 3 partes, en 3 partes, más o menos 3 partes. Luego a este lado igual, mitad, 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 luego 3 partes, quizá, más o menos parecidas. ¿Ok? Y ahora, fíjense lo que va pasando.
vamos a tener aquí las horas. Entonces van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 horas. Esta línea, acuérdense que esa línea que está aquí es el meridiano. Meridiano. Esa línea. Y esta línea es el paralelo. Aquí está. Este es el paralelo y este es el meridiano. Entonces, estas son las horas antes meridiano. AM, las horas AM. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 horas. Pero ahora es pasando meridiano. AM, PM. ¿Ok? O sea, las 4 AM, las 4 PM. 4 antes meridiano, 4 pasado meridiano. Por eso se llama así, AM y PM. Bien, voy a dibujar más o menos cómo sería la Tierra. Aproximadamente, porque obviamente pues me puedo equivocar bastante, pero nos podemos dar una idea de cómo sería la Tierra. Ya más o menos aproximada. ¿Cómo sería la Tierra? Bueno, no espero un mapa así muy preciso. Pues obviamente no lo puedo dibujar así con mucha precisión, pero ahí se entiende, ¿no? Más o menos. Es el continente americano. Aquí estaría Cuba, y en la isla Dominicana, por ahí. Por esta zona, pues está Groenlandia, aproximadamente así. Luego aquí viene, pues, Inglaterra, por donde pasa el meridiano de Greenwich, por Inglaterra. Luego esto viene así, más o menos Europa, que sería España. Y luego aquí tenemos Italia. Luego por aquí mismo así, más o menos así. Así, entonces tenemos el continente africano, aproximadamente, sí, y la península arábiga, sube como aquí, esto sería la India, sigue subiendo, aquí está como que Corea, y viene así. Obviamente esto sería Japón, un montón de islas por ahí. Luego esto sube, así. Vamos a tener Dinamarca, Noruega, esa zona, Rusia, y ahí está, más o menos. Por aquí tenemos una pequeña isla que es Madagascar, luego un montón de islas por acá, y acá estaría más o menos lo que sería Australia. Y así, muchas islas, ¿no? Muchas islas por ahí. Sí, también por acá y por acá. Bueno, eso es aproximadamente lo que es nuestro planisferio de cómo sería el mundo. Esto sería la Antártica. Así, así se vería más o menos la Antártica. ¿Sí? La Antártida. Y así. Y luego aquí está este, el Ártico. ¿Sí? Esto es el Ártico y esto es el Antártico. Para que se den una pequeña idea.
Ok, esto es Brasil, por aquí está Chile, Colombia y Argentina, toda esa zona. Y esto es el Mediterráneo, y nos falta Sicilia, por aquí está otra isla, aquí hay más o menos un mar, todo esto lo que es Irán, Irak, Palestina, esto es la península arábiga, esto es África, ¿sí? Por aquí viene el Nilo, ajá, lo que sería Egipto. Para que se vayan a ubicar, más o menos se ve una pequeña ubicación de cómo sería. Obviamente está esto dando la vuelta, ¿sí? Está cerrado, ¿sí? Y cada 15 grados es una hora. Entonces, si nos ponen un punto, vamos a buscar un punto. Este punto que esté aquí, ¿no? Así. Este punto, que está a 60 grados. Vamos a llamarle el punto A. Y vamos a tomar otro punto, más o menos este punto, que esté aquí. Vamos a llamarle el punto B. ¿Ok? ¿Qué nos van a decir en el examen? Te van a decir, el punto A, que está localizado a 60 grados este, ¿sí? Y te dicen, son las 4 p.m. del lunes. Y te van a preguntar del punto B, que está localizado a 105 grados oeste, te van a preguntar la hora. Quieres saber cuál es la hora, ¿sí? En ese punto, en el B. Cuando en el A son las 4 p.m. del lunes. Bueno, punto importante. Cuando nosotros nos movemos de oeste al este, es una suma. Cuando nos movemos del este al oeste, es una resta. Aquí es una resta porque me estoy moviendo del este hacia el oeste. Si fuera al revés, sería una suma. Entonces me estoy moviendo de aquí para acá, o sea, del este hacia el oeste me estoy moviendo. Eso es una resta. ¿Qué voy a restar? Pues las horas, la diferencia de horas. ¿Cuál es esa diferencia de horas? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Si les ponen un mapa, es muy sencillo. Nada más cuentan la distancia que hay aquí para acá, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay una diferencia de 11 horas. Esa sería la diferencia. Otra manera de hacerlo es poniendo 60 más 105. Entonces vamos a poner 105 grados más 60 grados. El punto A y el punto B. Bueno, ¿cuánto es 105 más 60? Son 165 grados. Y esos 165 grados los voy a dividir entre 15 grados. Y eso me va a dar 11 horas. Y esta es la diferencia. Entonces voy a restar o a sumar 11 horas. Si me muevo de este a oeste, resto. Si me muevo de oeste a este, sumo. Aquí me estoy moviendo de este a oeste. Entonces voy a restar 11 horas. ¿A quién le voy a restar 11 horas? Pues a las 4 p.m. Aquí están 4 p.m. Y le voy a quitar 11. Entonces vamos a quitarle 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son las 5 a.m. y sigue siendo lunes. Cinco Entonces, de la la mañana. respuesta, ¿eh? 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 a.m. Entonces, la respuesta serían las 5 a.m. y sigue siendo lunes. ¿Cuándo cambia el tiempo? Cuando le doy la vuelta. ¿Ok? Vamos a hacer
Vamos a suponer que estamos aquí en A y son las 3 de la mañana, 3 a.m. Le restamos las 11. Entonces voy a restarle 11. 1, 2, 3. ¿Sí? Este sigue siendo 0 y este es 12. Entonces nada más son 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serían las 4 de la tarde, ¿sí? Pero del día anterior. O sea, en lugar de lunes, sería del domingo. Vamos a hacer otro ejemplo. Si me dicen aquí en B, que son las 9 p.m. 9 p.m. Aquí está, 9. Ahora me voy a mover de oeste a este, para allá. Le voy a sumar 11 horas. Y aquí es, vamos a suponer que aquí es el martes. Son las 9 de la noche del martes. Voy a sumar 11. Voy a sumar 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serían las 8 de la mañana, pero del día siguiente, o sea, del miércoles. ¿Ok? Entonces aquí sería miércoles, mientras que aquí es martes. Y así, ese es el cambio de horario. Ese es los usos horarios. Todos los lugares en el mundo tienen horarios, todos tienen horarios. Y entonces, si en una parte del mundo es un horario, entonces en la otra se va aumentando una hora, sí, le vamos aumentando una hora. Si aquí son las 3 de la tarde, entonces aquí son las 4, las 5, las 6, las 7. Si aquí son las 10, le voy quitando las 10, las 9, las 8, las 7, las 6, así, le voy quitando horas o le voy sumando horas. ¿Sí quedó claro los usos horarios? Sí. Perfecto. Entonces vamos con la foto. Excelente. Bien, continuamos con los siguientes puntos. Muy bien. Bueno, una de las herramientas que utiliza la geografía como herramienta para su estudio va a ser la cartografía. La cartografía es una ciencia auxiliar o una técnica o lo que quieran, pero es una herramienta. Bien. ¿Qué significa cartografía? Pues carto es una palabra griega que significa mapa y grafos o grafía significa descripción. Entonces, la cartografía pues es la disciplina que elabora mapas. Eso es lo que hace. Y entonces vamos a aprender a distinguir los diferentes tipos de recursos que se utilizan. Entonces vamos a ver. Empecemos por un croquis. ¿Qué es un croquis? Déjenme ponérselos. Los que dice croquis. Bueno, pues vamos a ver con los diferentes elementos. Elementos de la cartografía.
¿Qué es lo que la cartografía elabora? ¿Qué hace? Ay, esto está mal. Bueno, entonces con croquis. Bien, ¿qué es eso? Es un dibujo a mano alzada, dibujo a mano alzada, sin escalas ni medidas, sin escalas ni medidas, que sirve para ubicar. ¿Ok? Eso es un croquis. Ahora vamos con un plano. Vamos con el plano. ¿Qué le llamamos plano? Es una representación gráfica a escala de un terreno, bueno, de un terreno, porque estamos en geografía, no nos interesan otras cosas. ¿Ok? Y tiene medidas reales. Eso sería un plano. Luego tenemos plano, mapa. ¿Qué es un mapa? Mapa es una representación a escala de la superficie terrestre. De la superficie terrestre. ¿Sí? Y aquí puede, bueno, muestra países, estados, ciudades, etcétera. ¿Ok? También puede mostrar, también muestra aspectos físicos, como montañas, ríos, bosques, etcétera. Eso hace un mapa, o para eso sirve un mapa. Luego tenemos los atlas. Atlas, ¿sí? Es un conjunto de mapas, es un conjunto de mapas reunidos en un libro. Eso es un atlas, conjunto de mapas reunidos en un libro. ¿Qué otro tenemos? Mapas. Ah, pues ya está. Con eso es suficiente. Bien, eso de la cartografía. Bueno, también dentro de la cartografía, ¿sí?
algunas técnicas que se utilizan. ¿Sí? ¿Qué técnicas podemos utilizar? Bueno, se utilizan fotografía, planos, planisferios, se utilizan satélites, ¿sí? Bueno, eso es fotografía, foto satelital. ¿Qué otras herramientas utilizamos para esto? Ah, sí, los modelos tridimensionales para poder representar, pues, muchos mapas. Uno de esos es el Google Maps. Es decir, uno de estos es lo que nosotros conocemos como Google Maps, que nos da una serie de mapas de cualquier lugar sobre la superficie de la Tierra. ¿Sí? Si conocen las coordenadas, las ponen en el Google Maps y les da el lugar. Pueden poner cualquier coordenada. De hecho, pueden así agarrar, meterse al Google Maps, ponerle coordenadas, ¿sí? Le ponen las coordenadas que ustedes quieran, inventen, así, póngale, entre 0 y 90, ya saben, norte-sur, o entre 0 y 180, este-oeste. Lo ponen ahí y les da un lugar. ¿Qué lugar? ¿Quién sabe? Depende de lo que ustedes pongan ahí, pero básicamente es eso. ¿Sí? Y también existen, por último, los mapas temáticos. Estos mapas temáticos, bueno, normalmente representan bosques, este, zonas rurales, eh, zonas agrícolas, donde están los recursos. Se llaman temáticos porque realizan un tema en particular. Si queremos saber dónde están todas las zonas forestales, dónde están todos los bosques en el mundo, pues buscamos un mapa temático y que nos dé todas las zonas forestales, ¿no? Bosques. Si queremos, por ejemplo, saber dónde está toda la industria, entonces ahí un mapa aparece. Eso es lo que hacen en el INEGI. Tienen mapas temáticos. Si quieren saber dónde se cultiva arroz en el mundo o dónde se produce vino, esos son los mapas temáticos. Y a veces pueden ser tridimensionales y entonces muestran así como las zonas en 3 dimensiones. Bueno, básicamente eso es la cartografía y son elementos muy importantes que utiliza la geografía para poder hacer sus análisis, estudios, investigación, y los geógrafos utilizan mucho los mapas. Entonces hay geógrafos que se dedican a la cartografía o hay cartógrafos, simplemente. Hay gente que se dedica a la elaboración de mapas como su profesión, que hace muy complicado. Bueno, ahora con todos los sistemas de satélites y todo eso, pues tal vez resulte más sencillo, pero pues aún así es difícil hacer e interpretar mapas, ¿eh? Es algo complicado poder interpretar los mapas. Profe, Y sí, profe, dígame. Sí. pero o sea, cuando vamos en la carretera o así, porque a veces como que aparecen como cartelitos como está llegando a Acapulco, por poner un ejemplo. O sea, Ah, esos son los croquis. ¿los qué? Croquis. Ah, ya. Por ejemplo, cuando tú sales del metro de la Ciudad de México, hay un croquis Ajá. de ahí de la zona de la estación. Entonces tú ves el croquis y dices, ah, ya voy por esta calle o me voy por aquella. Solo es un pedacito, ese es un croquis. O un croquis también es todas las estaciones del metro. Ah, ya. Gracias, profe. Ajá. O cuando tú le dibujas a alguien, así, mira, te vas por aquí, por acá, y mi casa está de este lado y así.
le estás haciendo un croquis. Oh, ya, es que no me quedaba muy bien claro qué era eso. Perfecto. Entonces, ¿ya quedó? ¿Ya les mandé la foto? Sí, ¿verdad? Ya. Dejen borrar. Y vamos a lo que sigue. Bueno, ya lo que sigue son puntos más bien como de Profe, información. Eh, también los mapas que dicen, usted está aquí en las plazas comerciales se consideran croquis. sí, también es un croquis. Así es. Ok, gracias. ¿De qué? Muy bien. Entonces vamos con el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Entonces, vamos con el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Para eso, vamos a... Aquí está. Bueno, empecemos por el movimiento de rotación. Bien, y lo vamos a definir así. ¿Sí? Es el movimiento que la Tierra hace sobre su propio eje. Ya lo habíamos visto. Tenemos a Es la Tierra, como, ¿eh? es como una, digamos, la Tierra se mueve alrededor de su propio eje. Alrededor de su propio eje. Así es, está girando alrededor de su propio eje. Ese es el movimiento de rotación. ¿Sí? Obviamente hace un giro de 360 grados. Ese es el giro, o sea, de un giro completo. Y lo hace en lo que se conoce como el día sideral. Entonces, el día sideral. Ese día sideral son 23 horas, 23 horas 56 minutos. Ese es el día sideral y se considera como el día real el de 24 horas. Ese sería el día real, 24 horas. O así se le conoce, ¿ok? También se llama día civil, que es el que utilizamos para medir nuestras horas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Algunas consecuencias. Hay muchas, pero algunas de ellas. Bueno, está la sucesión del día y la noche, ¿ok? Porque conforme va girando la Tierra, el Sol va pegando, es decir, está el Sol, así, ahí está el Sol, y entonces está la Tierra que está girando sobre su eje, y entonces la luz del Sol pega sobre un punto, pero sobre otro no. Conforme va girando, entonces se ilumina una parte y la otra no. Va girando y pues ya se ilumina la otra. Por eso es la sucesión del día y la noche. Bien, la otra es la desviación de los cuerpos al caer. Es muy pequeña, ¿eh? Muy pequeña. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, aquí, una masa, y la dejo caer, ¿sí? Así, ese cuerpo no cae aquí, sino que ligeramente se desvía.
Esa es la desviación de los cuerpos al caer, muy ligeramente, ¿eh? Otro, desviación del viento. El viento cambia de dirección conforme se va dando la rotación. También del viento y corrientes marinas. Pueden cambiar la dirección de las corrientes marinas. Y lo último es las diferencias de horario. Los usos horarios, lo que vimos hace un momento. Eso es lo que se da con el movimiento de rotación. Y ahora vamos con el movimiento de traslación. Movimiento, Como el sol se queda en su lugar y la tierra le da vueltas. sí, ese es el movimiento de traslación. Entonces, ¿qué es? Es el movimiento que efectúa, el movimiento que efectúa la Tierra alrededor Del sol. del Sol sobre una órbita elíptica. ¿Ok? Esa es una órbita elíptica. ¿Ok? Bueno, una vuelta completa, la vuelta que le da, que se llama año trópico, así se conoce como año trópico, y son 365 días, 5 horas, 48 minutos. Ese es el año trópico. Este año trópico inicia siempre el 21 de marzo, que es cuando comienza la primavera, ¿no? ¿Sí? Y el año civil, el que usamos todos nosotros, es de 365 días. Y que se va corrigiendo, ¿no? Con el año bisiesto, que se le agrega un día cada 4 años. Entonces, el año bisiesto, ¿sí? Es un día más a febrero. Y eso se hace cada 4 años. Cada 4 años. Muy bien. Entonces vamos con el movimiento. Entonces voy a poner aquí una, a ver si me queda bien. Así, creo que sí está bien. Sí. Ahí está. Más o menos una elipse. ¿Ok? Bueno, el Sol está en uno de los focos. Aquí va a estar el Sol. Y la Tierra, aquí gira la Tierra, ahí está la Tierra. Acuérdense que aquí está su eje de rotación, así va. Y entonces la Tierra se va a mover. ¿Sí? Bueno, se mueve en 4 puntos importantes. Vamos a ver cuáles son esos puntos importantes. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el 21, aquí lo voy poniendo, 21 de marzo. Ahorita les voy a explicar. Entonces vamos, marzo, abril, mayo, junio. Junio va a ser 22 de junio. 22 de junio. Julio, agosto, septiembre.
Y entonces vamos a tener el 23 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y vamos a tener el 22 de diciembre. Ahí está. Diciembre. Enero, febrero y otra vez marzo. ¿Ok? Así empieza el año trópico, el año trópico. 21 de marzo, avanza. ¿Ok? Ahora, fíjense muy bien. Como la Tierra gira, ¿sí? El Sol le pega a la Tierra. Si le pega por igual, los días y las noches son iguales. Entonces aquí vamos a tener un equinoccio o un solsticio. ¿Ok? El equinoccio, el día es igual a la noche. En el solsticio, el día es diferente a la noche. Depende de donde sea. Hay días más largos que las noches o noches más largos que los días. Esos son los equinoccios. Y eso debido a la rotación. ¿Ok? Bueno, ¿dónde son los equinoccios? Aquí es un equinoccio. Aquí es un solsticio. Aquí es un equinoccio. Y aquí es un solsticio. Bueno, ahora, la Tierra va a girar alrededor del Sol, ¿sí? Aquí va más despacio, aquí va más lento. A eso se le llama un afelio. El afelio, ¿sí? Cuando la Tierra va girando así, esto es el afelio. Y acá es el perihelio. Aquí va más lenta la Tierra y aquí va más rápida. Rápida. ¿Sí? Esas son posibles preguntas de examen. Bueno, fíjense muy bien. Vamos a tener aquí en el 21 de marzo, ¿sí? ¿Cómo les pongo esto? Pues sí, en el norte, ¿sí? Es primavera. Y en el sur es otoño. Y en diciembre es Sí, pero invierno. lo vamos a poner acá. Esto es, aquí todo esto va a ser primavera. Ujú. Todo este periodo es primavera. Entonces, en el norte es primavera y en el sur es otoño. Ahí está. Luego, todo eso va a ser verano. Y Entonces, aquí en el norte es verano, y en diciembre es en el invierno. sur es invierno. Luego, este de aquí, acá, va a ser en el norte es otoño y en el sur es primavera. Y acá en el norte va a ser invierno y en el sur va a ser, Primavera. no, verano. Profe. Entonces, mientras que en México es primavera, en Argentina es otoño. Si en México es verano, en Argentina es invierno. Si en México es otoño, en Argentina es primavera. Si en México es invierno, en Argentina es verano. Para que más o menos se ubiquen, entonces esto sería el norte. Sí, más o menos.
Sí. Ahí está. Para que más o menos se ubique, ¿no? Entonces, acuérdense que esto es el norte y esto es el sur. Entonces, aquí está América, ¿no? Medio mal dibujado, pero bueno, está América. Entonces sería Argentina, que sería hacia el norte, hacia el sur, y México hacia el norte. Entonces, así son los cambios de estación, los cambios de estaciones, que ya no notamos esos cambios de estaciones por el calentamiento global, pero no es que no existan las estaciones siguen existiendo, solo que con el calentamiento global estamos alterando esas estaciones y no las percibimos, pero como la Tierra sigue su movimiento normal, pues entra la primavera, entra el verano, el otoño, el invierno, sin ningún problema. Solo que no lo percibimos como antes, con tanta claridad, precisamente por el cambio de temperatura que hemos provocado con ese calentamiento. Hasta ahí, ¿todo perfecto? Sí, profe. Todo perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver. La Tierra, así, esta es la superficie de la Tierra. ¿Sí? Y en esa superficie terrestre, que no es así perfectamente plana, sino que es así, con elevaciones y todo, esa superficie tiene un ancho, que esa es la corteza. Y esa corteza está encima de una serie que son las placas Tectónicas. tectónicas. Sí. Y abajo de esas placas tectónicas, pues también hay un poco de, pues lo que se puede decir como magma, Lava. como la lava, sí, parecido a la lava, que es el magma. Va que va. Entonces, vamos a ver cómo se presenta esta condición de la Tierra respecto de las placas tectónicas. Que el movimiento de esas placas han hecho que se deslicen los continentes y se separen. Antes estaban muy juntos, se llamaba Pangea. Con el paso del tiempo se fueron separando las placas y eso permitió la formación de los continentes. Entonces ahí teníamos esa zona de la Pangea y el movimiento de esas placas. Pero vamos a ver el nombre de las placas. ¿Cómo se llaman esas placas? Déjenme encontrarlo para que... Aquí está. Ay, ya me quitaron los nombres de las placas. Aquí están. Aquí están. Sí, bueno. ¿Cómo se llaman las placas tectónicas? Vamos a ver. Vamos a poner dos columnas. Entonces, son la placa del Pacífico, la placa
de Nazca, placa norteamericana. Y la voy a marcar con un asterisco porque es la que nos toca, la placa norteamericana. Placa sudamericana. Placa africana. Placa euroasiática. Placa euroasiática. Placa índica. La placa índica. Luego está la placa australiana. Esas son las menores. ¿Sí? Placa antártica. Placa de Cocos, y la voy a marcar porque le corresponde a México. Placa del Caribe, también le corresponde a México, por eso la marco. Placa helénica, placa arábiga y placa de Filipinas. ¿Ok? Bueno, las pueden considerar como aquí las placas mayores y las placas menores. No hay problema si hacen esa clasificación. En realidad no pasa nada. Bien, esas son algunas de las placas importantes. Y bueno, eso es lo que son las placas. ¿Qué otra cosa? Ah, sí. Vamos a ver lo que es las zonas de la Tierra. Es un poco interesante las zonas de la Tierra. Si consideramos así a la Tierra, ¿sí? Un poquito mal dibujada, tenemos varias zonas. Entonces, voy a ponerlo así, para que más o menos se entienda, ¿sí? Eso Tiene es la la atmósfera. hidrosfera. Y la Ya hidrosfera se sabía. compone de las aguas continentales y aguas marítimas. Bueno, aguas oceánicas. Vamos a ponerle aguas oceánicas. ¿Sí? Las aguas continentales, pues son los mares, ríos, lagos. Las placas oceánicas son los océanos. Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Ártico y Océano Antártico. Esos son los océanos. ¿Ok? Esas son las aguas oceánicas. Luego tenemos y lo voy a poner así, aparece un payasito. La atmósfera es el aire, la atmósfera. El aire está compuesto por oxígeno y por nitrógeno. Y después está la litosfera, que es la corteza terrestre. La corteza son los continentes, o lo que se conoce como masas continentales. Los continentes ya saben cuáles son, ¿no? Americano,
Asiático. O continente asiático, continente El americano. africano, ya lo puse, Ah, americano, entonces el asiático, australiano. Ah, ¿cómo se llama? africano, Oceanía. continente europeo y Italiano. Oceanía. ¿Ok? Esos son los 5 continentes. Sí, profe. Va, aquí va. Entonces, ahí tenemos. Perfectísimo. Bueno, ya están todos. ¿Qué más nos falta? Pues ya básicamente es todo. ¿Sí? Obviamente conocen el ciclo hídrico, lo que es la lluvia. O sea, se evapora, se condensa y se precipita. Eso es básicamente la lluvia. Bueno, ahí están la atmósfera, pero a ver si estamos bien aquí. Creo que sí. Pues ya. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que ver en geografía tiene que ver con la población, pero eso ya es la cuestión de lo que es la población y los riesgos, es decir, el crecimiento de las poblaciones, la migración, la pobreza, la falta de recursos, ¿sí? La sobreexplotación de la tierra y de los recursos, la disminución de los ecosistemas. eh, ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Bueno, ahorita los mencionamos, pero esos solo los vamos a mencionar porque, pues, no es algo que les pueda enseñar, sino que es como muy obvio, ¿no? Entonces, crecimiento y distribución de la población, ¿no? Sí, la población en los diferentes tipos de lugares. Luego, ciudad y el medio rural. La diferencia en lo que es ciudad y lo que es el medio rural. O sea, el campo. El campo. La ciudad es donde vivimos la mayoría. La ciudad está industrializada. Hay comercio, producción. Y el campo, pues, lo que se dedica es a la producción agrícola, ya sea cultivo de vegetales o la producción de animales. Eso básicamente es la diferencia entre ciudades y campo. La migración de las poblaciones, ¿sí? Las inmigrantes o emigrantes, eso lo conocen muy bien porque es un tema muy de actualidad con este presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con sus políticas antimigrantes. Eh, ¿Qué pasa con las poblaciones? Pues lo vimos con la población, lo vimos con la pandemia. La pandemia es uno de los riesgos cuando tenemos demasiada globalización, es decir, aumento de poblaciones que empiezan a tener contacto con los animales naturales y estos animales que tienen un montón de bacterias, virus o algunas otras tipos de enfermedades que se pueden transformar y afectar al humano. Eso fue lo que pasó con la pandemia. Pero eso se debe a que nos estamos acercando demasiado a los medios naturales, a los ecosistemas. Estamos ya las ciudades muy cerca de los ecosistemas y por eso se pueden dar esas condiciones. Luego tenemos los espacios económicos y la desigualdad social. Bueno, eso es una condición de cómo se hace la distribución de la riqueza y la explotación de los recursos, quiénes son los más beneficiados, y eso tiene que ver con espacios turísticos. México tiene muchos espacios turísticos, muchos lugares a donde pueden visitar turistas de otras partes del mundo. Este fenómeno de la globalización, que son todos los organismos económicos internacionales, como el Monetario Internacional o el Banco Mundial del Comercio o la ONU, que más o menos tratan de controlar todo lo que es el desarrollo económico. Regiones comerciales.
Saben ustedes que México tiene tratados comerciales internacionales. Uno de ellos es con Estados Unidos y Canadá, y el otro que acaba de firmar esta semana, que es con la Unión Europea. Y esos tratados comerciales permiten la distribución de mercancías. Es decir, todo lo que nosotros producimos ahora va a ir a Europa y muchas cosas que producen en Europa van a llegar a México, como sucedía con Estados Unidos. Y por último, tenemos los espacios culturales y políticos, ¿sí? Es decir, la influencia de estos partidos políticos, los cambios sociales, la delimitación de fronteras, lo que pasó con México en 1848. Acuérdense, 1848, cuando fue la guerra contra Estados Unidos, perdimos la guerra y perdimos la mitad del territorio nacional. Eso fue en 1848. Y esos son los espacios políticos, o sea, los espacios territoriales que se dan por guerras y cuestiones así. La guerra que hay ahorita entre Rusia y Ucrania, donde Ucrania va a perder un territorio considerable en favor de Rusia si Rusia gana. Y bueno, eso básicamente es geografía, ¿sí? Así es que con eso damos por terminado la parte de geografía y termino con la grabación. Esperen un tantito. Sí, profe.